Bueno, desde el principio, desde su sexenio, el presidente López Obrador hizo una apuesta muy clara a tratar de rescatar a Pemex y a regresar a aquellas épocas gloriosas del petróleo, de la exploración y la extracción de petróleo en México. Bueno, pues han cambiado mucho las circunstancias. Muchos, desde que tomó posesión, dijeron que era una mala apuesta, pero ahora la apuesta pues suena aún pues más ilógica con cómo han cambiado las condiciones de mercado en el mercado de crudo y sus derivados. Valeria, te pregunto a ti porque ya saben que a mí me gusta el jugar póker y uno se enamora de ciertas manos y le va metiendo dinero y dinero, aunque sabe que ya es perdedora porque cambiaron las barajas, cambió ahí las condiciones, le sigue uno echando dinero sabiendo que va a perder la apuesta. Valeria. Bueno, yo no sé jugar póker, nunca he jugado, así que no entiendo muy bien el paralelismo, pero bueno, lo que sí entiendo es esta apuesta del presidente, más que por Pemex, o sea, sí, desde luego por Pemex, pero por la industria petrolera, por el petróleo, o sea, va incluso más allá, porque uno podría apostarle a Pemex, pero de todas maneras apostarle también a las energías limpias, aunque suene un poco contraintuitivo, pues se podría hacer mantener una empresa mientras generas otras. La apuesta del presidente es al petróleo. Y lo que vimos estos últimos días, estos últimos 4 días con esta reunión de la OPEC, pues fue clarísimo cuál es la instrucción que tiene dado a todo mundo, en particular en este caso fue muy notoria la secretaria de Energía, de que tenemos que incrementar la producción a como dé lugar. Pero ese a como dé lugar, lo que resulta muy curioso es que el a como dé lugar nos va a costar dinero. Estamos produciendo a un costo que es mayor al precio al que lo podemos vender. Entonces, este acuerdo de la OPEC, que al final del día lo que representaba era un acuerdo para disminuir producción y poder lograr subir un poco el precio en relación a cómo había estado cayendo en las últimas semanas, le proporcionaba a México, olvídate si es Energía o a Pemex o a Nale, le proporcionaba a México la salida ideal, una excusa ideal para decir, bueno, ¿qué creen? No vamos a poder producir todo lo que queríamos porque, bueno, pues somos parte de este grupo, el OPEC Plus, ¿no? Nos invitaron en esta ocasión y pues para impedir que caiga más el precio del petróleo, nos vamos a juntar todos y vamos a recortar producción. Y en lugar de eso, insistieron en tener una mayor producción, claro, acabaron cortando porque no había de otra, pero esto le daba a México una salida de disminuir un poco las pérdidas que tiene Pemex, porque entre más produzcamos con los precios que están y los costos que tenemos, estamos perdiendo más dinero como país, porque cuando Pemex reviente o las pérdidas financieras de Pemex, pues recordemos que Hacienda le está pasando recursos y hay cada vez miles de millones de dólares que se van a Pemex y que son recursos que se podrían estar utilizando en cualquier otra cosa y no tirando dinero bueno a una empresa que está en una situación muy complicada y todavía más ahorita donde estamos produciendo a un costo mayor del que lo podemos vender. Jorge, yo sí creo que es una apuesta perdedora, la apuesta ya de López Obrador, pero él quiere seguir jugando con esa apuesta. Bueno, yo también creo que es perdedora, pero además es hasta cierto punto dañina en las relaciones internacionales de México, que no son algo que le importe mucho a López Obrador, es cierto, pero en algún momento estas cosas pues sí se pagan. ¿Qué es lo que hizo México básicamente estos días? Se convirtió en un free rider por excelencia. A ver, ustedes recortan su producción y sube el precio. Yo me beneficio del alza del precio, pero yo no recorto lo mismo que ustedes porque yo soy X. Soy México, como México no hay dos, soy muy macho, soy el heredero del general Cárdenas, escógeme, la que te guste, pero básicamente el free rider. Yo no pago el costo, pero sí obtengo el beneficio del acuerdo colectivo. Esto a los demás les cae gordo, a todos. A Trump quizás le cayó un poco menos gordo que a otros y quizás por eso ha querido dar la impresión, que es solo una impresión, de que va él de alguna manera a recortar su producción en los 300,000 barriles diarios
que López Obrador no quiso. Eso es falso. Incluso en el The Economist, en su nota de hoy, online, dice, no se entiende cómo le va a hacer Trump, no se puede. Trump no, porque el petróleo es privado, el petróleo es privado en Estados Unidos, él no puede limitar la producción. No. Lo que se dice, el chisme que está corriendo, es que Trump va a comprar para la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, el SPR, que tiene esas cavernas de sal inmensas en Luisiana, va a comprar en el mercado internacional, el petróleo es fungible, da lo mismo a dónde lo compre, 300,000 barriles y guardarlos. Y que de esa manera, digamos, recorta a la oferta que hay de petróleo en el mundo lo que México le hubiera recortado y que ya luego nos cobrará el favor. Esa es una de las versiones que circulan. Habrá que ver. Lo que no se entiende en todo esto, Leo, para terminar, es ¿para qué? Es decir, si México no quería recortar, pues no hubiera ido. No hubiera, no es que haya ido ellas, no hubiera aparecido en la pantalla, no hubiéramos ido a las reuniones, no hubiéramos estado, simplemente decir no le entro, punto. Que no sería tan grave, porque es lo que venimos haciendo de un modo o de otro desde 1975. Han sido muy pocos momentos, el 97 fue uno, el 14 y el 16 fueron otros, donde México ha jugado con la OPEP. Pero la decisión que han seguido ya varios presidentes, Echeverría, López Portillo de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador, que lleva 1 año y medio en el gobierno, es no ser parte de la OPEP, punto. Bueno, pues es una decisión que ya lleva tanto tiempo. ¿Para qué demonios se meten? ¿Para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Pero yo creo que el tema de la apuesta, yo creo que va más allá de lo ocurrido con la OPEP, Héctor. Ahora sí que es una obsesión del presidente el regresar a las épocas gloriosas del petróleo mexicano, que no va a regresar, por Dios. Sí, yo creo que tiene lo que dice Valeria es exacto. Él ha establecido el petróleo como el agente demostrador de que México puede volver a tener una industria petrolera estatal que vuelva a ser el orgullo de México y sobre todo el fondeador de los gastos del gobierno, sin tener que andar con estas cosas muy complicadas de cobrar impuestos. A mí lo que me parece es que la posición del presidente en esto no tiene que ver con los números económicos. Con lo que tiene que ver es con una consideración muy sencilla, política y simbólica. Creo yo que, por cierto, aludió a ella el presidente Trump. El presidente de México quiere producir petróleo como sea y llegar a producir no sé cuántos, 2 billones de barriles o 2 billones y medio de barriles para el año no sé qué, 23 o 24. A ver si Valeria tiene la cifra. Si en este momento que está produciendo unos 600 deja de producir 400 y va a producir nada más 1.200.000, le va a convenir mucho desde el punto de vista de la economía, pero es como cancelar el proyecto grande, simbólico, que podría resumirse un poco a la manera de Lenin, que decía, la revolución es electricidad más los soviets, ¿no? Pues un poco López Obrador puede decir, pues la cuarta transformación es el petróleo más los programas sociales. Entonces, si quitas el petróleo de la ecuación, se acaba todo. Se acaba Dos Bocas, se acaba todo. Entonces, por eso le dice el presidente Trump, yo le dije, esta idea de producir más petróleo es muy mala, porque vas a acabar vendiéndolo a 10 o a 5 dólares. Y dijo, bueno, pero él tiene un problema político, dice Trump. Y francamente yo entiendo eso como político. Y entonces hemos llegado a este acuerdo. Bueno, pues me parece que ahí está el meollo del asunto. Ahora, respecto de las consecuencias de ser un free rider, como lo hicieron, es que en efecto nadie puede negar que
López Obrador y la secretaria Nales se salieron con la suya en el sentido de no reducir esos 400,000 barriles, sino nada más 100,000. Fue un éxito en ese sentido, en la primera mano del póker, vamos a decirlo, ¿no? En la primera mano de la jugada de que empezaron a jugar con OPEP, ganaron la primera mano. Ahora, falta la respuesta de mediano y de largo plazo de los que se sintieron, digamos, desairados en este asunto. Y hoy empezó a circular ya una noticia muy notable de que los precios finalmente no subieron mucho a pesar del recorte, pero Arabia Saudita anunció sus tarifas, sus precios para las distintas partes del mundo. Entonces anuncia petróleo $3 más caro para Estados Unidos, igual a la semana pasada, quiero decir, con Europa, pero un descuento de $4 y pico para el petróleo que va a vender en Asia. ¿Esto qué tiene que ver con México? Bueno, pues mucho, porque México ha crecido como exportador al Asia en los últimos años, de exportar solo un 4% a exportar hoy por ahí del 27 o el 30%. De manera que este descuento que les están dando los saudíes a sus compradores en Asia, pues yo creo que tiene un mensajito para México. No, bueno, pero yo insisto, más allá de lo ocurrido en la OPEP este fin de semana, yo creo que la apuesta de López Obrador al petróleo, a las refinerías, a mí me rebasa, Valeria. ¿Por qué seguirle echando dinero bueno al malo? Por Dios, es que no tiene racionalidad económica alguna. Es que ya es de verdad motivo de chiste a nivel internacional de la obsesión que tiene nuestro presidente por un mal negocio para México, las condiciones para México, Valeria. Mira, yo creo que no tiene ninguna racionalidad económica, creo que no tiene ninguna racionalidad estratégica tampoco, porque tampoco es que seamos el jugador más grande de petróleo. Por favor, México dejó de ser un país primordialmente petrolero desde hace muchísimos años. Somos un importador neto de petrolíferos. Entonces, yo no entiendo la racionalidad en este tema. Ahora sí que como Héctor, que se renuncia a entender ciertos conceptos, yo me renuncio. Por eso, precisamente decía, desde la perspectiva política, esta reunión le daba al presidente la salida ideal para dejar de perder dinero, pero claramente mostró que no importa, ¿no? O sea, que esto no se trata de salidas, o se trata de básicamente obsesiones y caprichos, que va muy en línea con lo que ha demostrado el presidente en otros ámbitos, ¿no? O sea, yo quiero un tren y pues quiero el Tren Maya y no importa que no sirva de nada, quiero un tren. La refinería, Valeria. La refinería. Le están pues es un tema de caprichos. Hay días que la gasolina está más barata que el petróleo, en este mercado tan volátil que estamos teniendo por el coronavirus. O sea, prácticamente lo que estamos diciendo es que está muy barata la gasolina a nivel internacional y este señor quiere seguir construyendo una refinería. No tiene ningún sentido, pero bueno, creo ahí sí yo ya ya renuncié, ya me rendí, yo ya no entiendo ese tipo de racionalidad, copiando un poco a Héctor, pero bueno, siempre trato de buscarle alguna lógica a los numeritos y la verdad es que en este caso pues no la tienen. Lo que sí sé es que si por alguna parte no vas a entender lo que hace López Obrador, es por los numeritos. Ya sé. Pues eso no. Eso sí lo sé. No es por ahí. Ahora, uno diría, ok, no son los numeritos, es una cuestión política, entonces, Jorge, que hay un beneficio político en la apuesta petrolera. Bueno, yo creo que hay una convicción ideológica muy arraigada, que es generacional, es regional. Aquí el hecho de ser tabasqueño no es un hecho secundario, es ideológico-política, el momento fundacional casi de México del siglo XX, más que la revolución, es la expropiación petrolera del 38 para López Obrador. Entonces, es algo que es tan potente en su cabeza que no lo puede soltar. Fueron sus marchas, sus intentos de toma de los pozos petroleros, su defensa de la soberanía energética, todo eso es parte de ese paquete. La ideología sí cuenta,
sí, los políticos tienen ideología, a veces son más cínicos y a veces menos cínicos, pero sí tienen y pesa mucho para ellos y para él pesa todo esto. No quiere renunciar a que México vuelva a producir petróleo, no exportar. Yo estoy seguro que debe haber por ahí algún documento escrito, qué sé yo, de López Obrador de finales de los años 70, donde se mostró, estuvo de acuerdo con Eberto Castillo, cuando Eberto decía que no había que exportar petróleo, que había que guardarlo, porque el gas y el petróleo, no había que construir el gasoducto, no había que exportar petróleo, porque eso te trae todo tipo de problemas con Estados Unidos, se vuelve un canal de Panamá, hay que guardarlo para agregarle valor al petróleo en México, bla, 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 bla. Todo eso, yo estoy seguro que piensa muy parecido a lo que pensaba Eberto Castillo en esa época. Bueno, pues es la ideología sentido, que Jorge, hay. déjame interrumpir aquí. En ese sentido, Jorge, sí mencionó la secretaria de Energía que no querían recortar la producción porque necesitaban ese petróleo para las refinerías de México. Incluso los miembros de la OPEC dijeron, oye, pero si tus refinerías están operando al 40, 45, ¿qué más da que recortes tu producción? Entonces, sí se usó ese argumento de necesitamos producción para México, no para exportarla, sino para México. Exactamente. Sí. Un último comentario, Héctor, sobre esto. Por cierto, qué dolor de cabeza para el secretario de Hacienda tratar de explicarle esto al presidente de la República, ¿no? Pues no sé si tratará de explicarlo o no tratará de explicarlo. Lo que sí sé es que, como tú dices, está desaparecido el secretario de Hacienda en un momento crítico económico. Es increíble que no esté presente. Esto creo que es la nota de tu artículo de mañana. Así es. Entonces, efectivamente, no sabemos, no tenemos una explicación económica, financiera, fiscal de esto, ni tampoco de lo que puede ser el proyecto, cualquiera que sea, frente a la emergencia de la pandemia y de la economía. Me parece un momento particularmente desconectado de la realidad, que hemos vivido. En relación con la OPEP. Me parece que no solo está descuidando, desoyendo por completo los números, sino está también desoyendo el panorama muy preocupante para cualquier gobierno que tiene adelante, el panorama de contracción económica, de emergencia sanitaria, de emergencia de la economía, de los empleos, de los ingresos de la gente, del empobrecimiento que puede dar como resultado lo que estamos viviendo. Entonces, creo que es un momento en el que ya un poco lo que hay que más bien entender es que la realidad como tal tampoco es un referente que explique las decisiones del el presidente. ¿Qué las explica? Pues las explica esa cosa que yo no entiendo, que está en la conexión de los mantras que tiene, de las frases que tiene, de las categorías que usa, de los chistoretes. Eso sí tiene razón, Jorge, que parece, digamos, una cosa muy simple o muy difícil de poner junta como un pensamiento coherente. Sí tiene una coherencia ideológica profunda que yo creo que se remonta a el nacionalismo revolucionario de los años 60 y 70 de México. Bueno, permítanme hacer una breve pausa. Rápido, regresamos con el tema de Joe Biden, el ya virtual candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos.